El millonario llora al encontrar a las niñas mendigas durmiendo en su auto con un secreto. Javier se bajó del lujoso automóvil con más destellos de flashes que un desfile de estrellas. La gala benéfica había terminado en su ático elegante, rodeado de champán y sonrisas falsas que resplandecían bajo la luz dorada. Todos lo admiraban. El magnate del momento. El hombre que había conquistado el mundo de los negocios. Pero, mientras caminaba hacia su impresionante mansión, una sombra se asomaba en su corazón. Una sensación que nunca había logrado silenciar. La soledad lo abrazaba con más fuerza que el éxito. Esa noche, las luces de la ciudad danzaban, iluminando incluso las calles más oscuras. Sin embargo, la magia se tornó peor, al dar un giro y encontrarse con un espectáculo que apenas podía entender. Llamas de colores rebotaban sobre las paredes desgastadas, donde la música vibrante retumbaba en sus oídos. Pero lo más extraño fue lo que vio al abrir la puerta de su auto. Dos niñas mendigas, Ana y Lucía, dormían acurrucadas en el asiento trasero, envueltas en harapos. Sus rostros eran puro silencio. La crueldad del mundo había calejiado a sus ojos. El corazón de Javier se detuvo. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Cómo podían soñar en medio del caos que rodeaba su mansión llena de lujos? Sin pensar más, tomó la decisión. Las conduciría a su hogar, creyendo que quizás un refugio temporal podría cambiar su destino. Su mente intentaba convencerse de que él podía ser su salvador. Ya en la extravagantemente decorada mansión, el frío de la noche se coló entre los lujos. Mientras bla bla bla, la conversación fluía, Ana, con su voz temblorosa, rompió el silencio con una revelación que heló la sangre de Javier. Soy la hermana de tu madre. Un golpe brutal. El eco de sus palabras resonó en su mente, desnudando recuerdos de su infancia. Recuerdos de abandono, de una madre que se fue en busca de un futuro que nunca llegó. Ana y Lucía no eran solo dos desconocidas, ahora eran el hilo que unía su historia familiar. Javier se sintió atrapado entre el miedo y el deseo de conectar con ellas. Una ola de nostalgia lo ahogaba, y en su pecho la presión aumentaba. Adiós lujos, adiós a la vida cómoda. Su mente giraba como un torbellino mientras buscaba respuestas, y se enfrentaba al juicio de su círculo cercano, que apenas entendía su nuevo interés. Todo se complicó al descubrir una carta ambigua entre las escasas pertenencias de las niñas. Una pista que podría cambiarlo todo. ¿Qué significa esto?, se preguntó, el vórtice de opciones girando a su alrededor. ¿Debía continuar ignorando su pasado o arriesgarlo todo por conectar con una familia que nunca conoció? La tensión se podía cortar con un cuchillo, mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, ajenas a su lucha interna. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Javier se quedó mirando la carta, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo era posible que esas niñas, Ana y Lucía, tuvieran un vínculo tan fuerte con él? La revelación lo ahogaba, en emociones, tempestad de recuerdos y dudas. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, el sonido del teléfono sonó repentinamente, rompiendo la atmósfera densa de la habitación. Él no quería atender, pero la intriga ganó. Al contestar, la voz en el otro lado pareció envuelta en desesperación. «Javier, es urgente. Tienes que saber algo. Tu madre ha estado hablando.
La llamada se cortó de golpe, el silencio ocupando el espacio como un ladrón. Pero no quedó tiempo para las preguntas. Un grito penetrante interrumpió su confusión. Era Ana, con una expresión de pánico en su rostro. Se asomó a la ventana y gritó: «¡Mira! ¡La gente está viniendo! ¡Rápido!». Javier corrió hacia la ventana y lo que vio le heló la sangre. Un grupo de personas se agolpaba en la entrada de la mansión, luces brillantes de cámaras iluminando la noche. Eran periodistas, fanáticos de su éxito, pero también algo más. Se podían ver pancartas que decían: «El magnate que se olvida de su propia familia» y «¿Quiénes son estas niñas?». La conmoción subió a su pecho. Su vida perfecta empezaba a desmoronarse. No puede ser. Pensó que todo había comenzado con un gesto de compasión y ahora su secreto comenzaba a salir a la luz, como una nube oscura que cubría el cielo estrellado. ¿Qué estaban haciendo esas personas allí? Sin pensar, pegó un vistazo a Ana y Lucía. Sus corazones latían rápido, palabras de temor atrapadas en sus labios. Entonces, el segundo golpe. La puerta principal se abrió sin piedad y una mujer se coló exudando autoridad. Era Laura, su exesposa, a quien no había visto en años. El estómago de Javier se cayó. ¿Por qué estaba ella aquí? «Javier, tienes que dejar que se vayan», gritó ella, cargada de una mezcla de rabia y miedo. «Tú no tienes idea de a quién estás protegiendo. Esas niñas son parte de un oscuro secreto que necesitas conocer». Todo se volvió borroso. Javier miró a Ana, que parecía confusa y asustada. «¿Qué secreto?», preguntó con voz temblorosa. La atmósfera se volvió tensa. Cada respiración se sentía como un cortocircuito. La revelación estaba al borde. «Director de una empresa, hombres de poder, han venido a buscarle, a usted, a ellas. Están en peligro, Javier. Escucha». La desesperación de Laura hizo eco en las paredes del lujoso salón. Un sudor frío corrió por la frente de Javier. Todo se retorcía dentro de él. La idea de las niñas peligrosas, de su pasado volviendo a perseguirlo. Dios, ¿qué había construido sobre mentiras y secretos? Todo parecía un gran faro que atraía tormentas. Los murmullos en la calle aumentaban. Los flashes de las cámaras iluminaban la noche como estrellas traicioneras. La tensión era palpable. Cada mirada era testigo de un conflicto que resonaba más allá de esa lujosa mansión. Un nudo en la garganta lo paralizaba. «Necesito saber la verdad», murmuró, haciéndole frente a Laura, quien parecía desmoronarse. Las puertas estaban abiertas, pero las sombras de su historia seguían al acecho. «No estás listo para lo que vas a descubrir». Ella con los ojos llenos de lágrimas, y en ese instante el silencio se volvió ensordecedor. Todo lo que había pensado seguro, todo lo que había construido se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Eran estas niñas realmente su salvación o la llave a un abismo que nunca imaginó? El corazón de Javier bramaba como un trueno, preguntándose si podría enfrentar la verdad. La historia apenas comenzaba a desenredarse. Javier se quedó mirándola. El pulso en su pecho latía como un tambor. «¿Qué secreto?», preguntó, su voz un hilo tembloroso, mientras el aire pesado de la habitación parecía volverse denso, casi opresivo. Laura, con lágrimas en los ojos, se acercó y el miedo se reflejó en su rostro. «Es más oscuro de lo que imaginas. Ana y Lucía no son solo niñas. Ellas son parte de un plan, algo que no debió haber emergido de la oscuridad», explicó Laura, su voz baja, casi un susurro. La atmósfera se volvía cada vez más cargada, como un trueno que presagia tormenta. De repente, un estruendo resonó en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe, y varios hombres entraron, muy bien vestidos, pero con miradas frías, como si la calidez nunca hubiera estado en sus vidas. Uno de ellos, con un anillo ostentoso en el dedo, se acercó a Javier con el rostro apretado. «Javier», dijo con una voz profunda, «tenemos que hablar. Esto no es lo que parece». El bullicio en la calle se había vuelto un eco distante, como un murmullo ensordecedor en su mente.
Ana y Lucía estaban paralizadas, sus ojos grandes como platos, llenos de terror. ¿Quiénes son ustedes?, Javier preguntó, tratando de mantener la calma, pero la voz temblorosa del miedo se asomaba entre sus palabras. Personas de tu pasado, respondió el hombre, sonriendo con frialdad. Nos has decepcionado, Javier. Has olvidado tu lugar. ¿De qué hablas? Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de Laura resonaban en su mente. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué oscuridad acechaba a las niñas? Luego, algo inesperado ocurrió. Ana, con una determinación que sorprendió a todos, dejó de lado su miedo y le gritó al hombre. No les temas, Javier. Tú no eres el único que ha tenido secretos. Las palabras explotaron en la habitación, llenas de coraje, e hicieron eco, desatando miradas de incredulidad entre la multitud. Todos se quedaron en silencio por un instante, y lo que parecía una situación ya escalofriante se tornó más peligrosa. ¿Qué quieres decir? Javier se volvió hacia Ana, el corazón latiendo histéricamente. Todo lo que creías saber sobre tu familia, tu madre, su huida, no era simplemente una búsqueda de una nueva vida. Ella tenía un motivo, un propósito, explicó Ana, su voz ahora firme. Ella era parte de algo mucho más grande, algo que afecta a todas. Las familias y a nosotros también. Un giro inesperado y súbito, algo que lo sacudió hasta los huesos. Antes de que pudiera procesar la revelación, el hombre avanzó un paso más cerca, proyectando una sombra sobre él. Ana, no deberías haber dicho eso. Sabes lo que tenemos que hacer, y no podemos permitir que éste se interponga. Javier parpadeó. El calor de la emoción se convirtió en un frío helador. Las luces de las cámaras afuera seguían brillando. Los murmullos de los reporteros se volvían más intensos. ¿Qué plan? ¿Qué secretos? Todo lo que pensaba saber estaba empezando a desmoronarse. La tensión estalló en la habitación cuando un grito surgió de entre la multitud. ¡Javier! Era un grito conocido. Una voz que quería abrir la puerta de su memoria. Una voz que nunca esperaba volver a escuchar. Él giró rápidamente para ver a su madre, de pie en la entrada, con lágrimas corriendo por su rostro. «No vayas con ellos. Debes escucharme. Yo tengo la verdad». La sala se volvió un caos en cuestión de segundos. Javier sintió el mundo girar a su alrededor, encadenado por emociones conflictivas y la verdad que estaba por desplomarse sobre todos ellos. La revelación estaba ahí, al borde de estallar, y todo lo que había intentado construir se desmoronaba, dejando en su lugar un abismo de misterio sin fondo. ¿Qué verdad?, preguntó, sabiendo que su vida nunca sería la misma. Mientras todos se movían, todo parecía tambalearse bajo el peso de un secreto compartido que había permanecido oculto demasiado tiempo. En esa atmósfera vibrante de tensión y miedo, la pregunta colgaba en el aire. ¿Podría realmente soportar la verdad? La historia solo comenzaba. La sala se llenó de un silencio sepulcral cuando la madre de Javier apareció, sus ojos llenos de pánico. «No vayas con ellos. Debes escucharme. Yo tengo la verdad». Las palabras vibraban en el aire pesado, inyectando una nueva tensión en el ambiente tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Javier, con el corazón latiendo en su garganta, miró a su madre, buscando respuestas. «¿Qué verdad? ¿Qué está pasando aquí?» Ella se acercó, las manos temblorosas, mientras el hombre de la chaqueta elegante la miraba, con desdén. «Eres parte de un juego mucho más grande, Javier», continuó su madre, las lágrimas brillando en sus ojos. «Ana y Lucía están en peligro, pero no solo por su historia, sino por la tuya». Un murmullo recorrió la multitud. Javier sentía el sudor frío correr por su espalda. La habitación parecía encogerse a su alrededor. «¿De qué hablas? ¿Qué tipo de peligro?» Antes de que su madre pudiera responder, el hombre se acercó. Su voz era un susurro gélido. «Estas niñas son la clave para algo que no comprendes. Nos has decepcionado al alejarlas, y por eso ahora deben pagar las consecuencias». En ese instante, el rostro de Ana se transformó. Sus ojos brillaron con algo que Javier no podía identificar. Miedo, sí,
pero también una chispa de desafío. «Tú no sabes nada de nosotras ni de nuestra fuerza», gritó, su voz resonando en la habitación de mármol. Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Javier giró su atención hacia ella, la confusión y la rabia mezclándose dentro de él. «¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Qué fuerza? Es lo que quiero decirte», interrumpió, respirando profundo. «No somos solo víctimas, Javier. Somos más que eso. Y lo que tú creías que sabías es solo la superficie de algo mucho más oscuro». El hombre se rió burlonamente. «Ella tiene razón, Javier. La familia no siempre es lo que parece. Ven y descúbrelo por ti mismo». Entonces, como si hubiera apretado un botón oculto, un estruendo resonó afuera. Las luces de las cámaras brillaron más intensamente. Ruidos de gritos llenaron el aire. Un grupo de hombres armados apareció, irrumpiendo en la casa con una autoridad que heló la sangre de todos. «Estamos aquí para asegurar la captura de las niñas», gritó uno, señalando a Ana y Lucía, que se abrazaron, horrorizadas. «No, detente, son solo niñas», gritó Javier, su voz quebrándose, su mente en caos. Pero antes de que pudiera reaccionar, su madre se lanzó hacia adelante, gritando: «No las toquen. Ellas son parte de tu legado, Javier. Lo que sea que busquen, no puede ser más importante que sus vidas». Javier sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Qué legado? ¿Por qué todo? Era tan confuso. De repente, el hombre con el anillo avanzó, agarrando a su madre por el brazo. «Han estado buscando justicia durante años, y tú has sido el escudo. Ya es hora de que enfrentes la verdad, Javier». En un instante inesperado y dramático, un tiro resonó en el aire. El sonido retumbó como un trueno. Tiempo se detuvo. Todos miraron a su alrededor, parpadeando en shock. La madre de Javier cayó al suelo, un estallido de sangre salpicando el suelo de mármol blanco. Las luces de las cámaras afuera destellaban, y los gritos se convirtieron en un caos total. «¡Mamá!». Javier se lanzó hacia ella, el terror golpeando su pecho. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba, y su mundo empezaba a desvanecerse en un mar de tinta roja y desesperación. ¿Quién era él en medio de esta tempestad? Mientras abrazaba a su madre, que yacía inerte, sintió un frío recorrer su alma. ¿Qué clase de secreto estaba guardando que todo esto había convocado? En ese momento, la oscuridad que había acechado su vida ahora se adueñaba de él, y en su mente resonaban las palabras de Ana. No somos solo víctimas. La historia apenas comenzaba a tomar forma. ¿Qué verdades estaban a punto de revelarse y a qué profundidad lo llevarían? Javier abrazó a su madre. El frío de la muerte impregnaba el ambiente. «¡Mamá, por favor, no!», gritó, su voz temblando entre el llanto. La escena era un caos total. Los hombres de trajes oscuros rodeaban la habitación con miradas amenazadoras, y el aire estaba cargado de un terror palpable. Ana y Lucía, al ver a Javier desplomarse, comenzaron a llorar. El miedo les llenaba los ojos. «¡Ayuda! ¡Llamen a la policía!», gritó alguien desde la multitud afuera. Pero de pronto, algo extraño sucedió. El hombre que había disparado, el que antes parecía imperturbable, retrocedió un paso. Su rostro se retorció en algo que se asemejaba a la verdadera preocupación. «Es solo un raspón», decía con frialdad, moviendo la mano como si no le importara. Pero eso no era lo que importaba. La madre de Javier no se movía. «¡No, mamá!». Javier sintió un chispazo de furia. Sin pensar, se lanzó hacia el hombre, pero lo detuvo la voz grave de Laura. «No, Javier, espera». Su grito cortó el aire, y él se detuvo, confundido. «¿Qué?», preguntó, sin poder quitar los ojos de su madre, caída y vulnerable. Ese instante de duda dio pie a una revelación que hirvió en su mente. Una facción en el caos. Unos segundos después, una explosión de ruido retumbó desde la entrada. Una multitud ingresó, gritando y empujando. Eran agentes de la ley, con chalecos antibalas y armas listas. «Todos al suelo. ¡Nadie se mueva!». Las voces resonaron, llenando la habitación de autoridad. «Es un operativo», gritó uno de los policías, mientras otros aseguraban el control.
Javier miró a su alrededor. Las confesiones de su madre pesan. En el ambiente. ¿Qué está pasando?, murmuró entre pánico e incredulidad. La situación se volvió un torbellino. Los hombres de trajes oscuros se dispersaron, algunos intentando escapar, pero no lo lograron. Los agentes comenzaron a detenerlos, y la tensión se cortó por un momento. Javier, sin poder apartar la mirada de su madre, sintió un miedo profundo. Si todo esto era un juego entre familias, ¿dónde quedaba su lugar? Te dije que no debías confiar en ellos, Javier, le susurró Laura, acercándose cada vez más. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Javier, su voz ahora un susurro desesperado. Estaba a punto de desmoronarse, y aún no sabía lo peor. Todo este tiempo, Pú ha sido un peón en un juego de poder. Ana y Lucía son la clave de una guerra que no comprendes, explicó Laura, sus ojos llenos de celos y frustración. Tu madre era parte de ello y ahora ella no está aquí para protegerte. En ese instante, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. ¡No! ¡No! Era Ana, su rostro pálido, señalando a un hombre que había sido llevado al suelo por los policías. Es él, no ustedes. Él es el responsable. El hombre que antes parecía tranquilo se revolvió y dio un grito que resonó en la sala. Lo que ellas saben es más grande de lo que imaginan. Si no las proteges, Javier, entonces serán las culpables. La revelación golpeó a Javier con una fuerza devastadora. ¿Cómo? ¿Por qué? Un sudor frío brotó. El hombre sonrió, una sonrisa torcida. Porque somos familia, Javier. Tu madre no solo era tu madre. Ella era parte de la organización. Y tú también. Ahora eres el siguiente en la línea. El aire se volvió más denso, aplastante. ¿Qué? Javier sintió el mundo debajo de él temblar. Todo lo que había creído, todo su pasado, se desgastaba como papel. Su madre, las niñas. ¿Qué significaba todo esto? Eres el heredero, Javier. No puedes escapar de lo que está destinado a ser. Continuó el hombre. La rabia y el miedo lo llenaron. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito agudo cortó el aire. ¡Ana! Javier giró rápidamente la cabeza hacia ella, que colapsó en él. Suelo, su rostro pálido y los ojos entrecerrados. ¡No!, gritó Javier saltando hacia ella, su corazón latiendo con desesperación. ¿Era un veneno? ¿Un ataque? ¿Una serie de eventos fuera de su control? La pregunta resonaba en su mente mientras las luces de la policía, las sirenas del caos y los gritos de desesperación se unían a la confusión. Mientras Ana caía al suelo, Javier sintió que el tiempo se detenía. Su mundo se desmoronaba. ¡Despierta! ¡Por favor! Pero no sabía si podía confiar en lo que estaba sucediendo. Todo lo que había pensado conocer, todo lo que pensó que era su vida, ahora giraba en torno a un oscuro misterio. Su identidad, su familia, su pasado. ¿Era realmente lo que había creído? Hasta ese momento, la sombra de la verdad se cernía sobre él y dejó a Javier preguntándose, ¿podría soportar realmente el peso de todo esto? La historia apenas comenzaba a desenrollarse. Javier abrazó a su madre, el peso de la tragedia aplastando su pecho. «¡No, por favor!», gritó, su voz quebrándose mientras las luces del caos brillaban intensamente sobre ellos. El mundo giraba. Hombres en trajes oscuros se movían rápidamente, asegurando el perímetro. Pero su mente estaba atrapada en un callejón sin salida. La madre de Javier yacía inerte, sangre fresca empapando el mármol brillante, un espejo de su vida desmoronada. Los gritos afuera se intensificaron. «¡Javier, mira!». Ana, en el suelo, señalaba hacia un hombre en la multitud, su rostro blanco como el papel. Él lo hizo. Un sudor frío le recorrió la espalda a Javier mientras enfocaba su mirada. Pero algo no encajaba. Ese hombre de rostro severo era conocido. Lo había visto en la gala. Lo había tratado como un amigo. «¿Qué sabes de él?», se atrevió a preguntar, la incredulidad desgarrando sus palabras. «Es un traidor»,
Ana dijo, su voz entrecortada. Un traidor que ha estado jugando con nuestras vidas. Tienes que entender que todo esto es más grande de lo que parece. Él está en contacto con aquellos que quieren usar a tu familia para sus propios fines. Antes de que Javier pudiera replicar, un sonido agudo hirió el aire. El hombre de trajes oscuros al que Ana había señalado se impuso entre ellos, su mirada de hielo fijada en Javier. «No sabes lo que estás diciendo, niña», dijo, su tono frío como el acero. «Soltar esas palabras no es un juego. ¿Acaso quieres que tus secretos salgan a la luz?» Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier. ¿Qué era ese secreto del que hablaban? Era un laberinto de palabras y sombras que se cerraba a su alrededor. «¿Qué secreto?», exigió, viendo cómo su entorno se desvanecía y se transformaba en un horror desconocido. La multitud se aglutinaba, pero Javier sintió que se desvanecía. Quería proteger a Ana y Lucía. «Lárgate de aquí», le ordenó al hombre con la rabia encendida en su voz. Con un movimiento ágil, el hombre sacó un dispositivo del bolsillo, un pequeño chip, y lo sostuvo frente a Javier. «¿Sabías que hay más de lo que se ve? Esta es la clave». Su voz resonaba, envenenando el aire. «Lo que descubriste no fue accidental. Te estamos observando, Javier, siempre. ¿Estás listo para saber que tu madre está más involucrada de lo que piensas?» El tiempo pareció detenerse. Cada palabra del hombre chocaba contra el corazón de Javier. La madre de Javier. ¿Iba a descubrirse que estaba involucrada en algo ilegal? No podía ser. Pero la realidad se tornaba cada vez más oscura. Ana lo miraba con ojos llenos de miedo. «Javier, escúchalo», gritó, echándose hacia él. «Tu madre no solo se desvaneció, se llevó cosas importantes, secretos, que nunca debieron ser revelados», continuó el hombre. «Y ahora, esos secretos están a punto de ser desenterrados a menos que decidas actuar». Antes de que pudiera entender, un destello cruzó su mente. Un alarido profundo interrumpió el momento. «No, por favor». Laura, su exesposa, apareció de repente, colapsando en la entrada. El terror la consumía. «Te están utilizando. Todo esto era su plan desde el principio». La verdad de sus palabras hizo que el estómago de Javier se retorciera. Su mente giraba a 1000 por hora. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el miedo tiñendo su voz. La cara de Laura se endureció. «Todo lo que has vivido, cada decisión que has tomado, cada paso que has hecho, todo responde a un plan más grande. Lo que te conté sobre tu madre era solo la punta del iceberg. Javier, tú no solamente eres heredero de ella, eres parte de la red de traidores». El mundo de Javier se pulverizaba bajo el peso de las revelaciones. ¿Era posible que toda su vida, cada amistad, cada sonrisa fuera parte de un engaño? Un vacío lo llenaba. «No puedes hacer esto. No puedes estar hablando en serio», murmuró. El hombre que había disparado se inclinó hacia él, sonriendo con desdén. «Bienvenido al juego, Javier. Y ahora que tienes a las hijas de tu madre aquí, el tablero está completo». De repente, un grito desgarrador atravesó el espacio. Era Ana, que se había levantado del suelo. Sueños y secretos fijos en su mirada. «No somos solo peones. Si hay un juego, lo vamos a ganar. Tienes que decidir quién quieres ser. No puedes dejar que ellos decidan por ti». La tensión creció y las miradas se encontraron. Javier sintió la presión en su pecho. La lucha por tomar una decisión en un momento que podía cambiarlo todo. ¿Sería un traidor como su madre? ¿O lucharía por aquello en lo que creía? El hombre afiló la mirada. «Tienes una elección que hacer, Javier, pero recuerda, una vez que abras la puerta al oscuro secreto, no habrá vuelta atrás». Y en ese instante final, mientras la multitud rugía fuera de la casa, Javier sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. ¿Cuál era la verdad? ¿Estaba destinado a caer en la misma trampa de la que había huido toda su vida? La historia apenas comenzaba a desenredarse. Javier sintió que su mundo se desmoronaba.
Las palabras de Laura, la temida revelación de la conexión familiar, lo asaltaban con una fuerza brutal mientras trataba de procesar la información. No puedes dejar que ellos decidan por ti. Resonaban en su mente como un eco infinito. De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió el caos. Las puertas principales de la mansión se abrieron de par en par y una figura conocida, pero despreciada, apareció. Era su padre, Roberto, cuya aparición nunca había esperado. Su rostro se mostraba pálido y ansioso, con una mezcla de miedo y determinación. «Javier, escúchame», gritó, su voz retumbando en la habitación. La tensión se palpaba como un cable de alta tensión lleno de electricidad. Javier retrocedió, confuso y temeroso. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. El hombre que había tenido una presencia tan opresiva en su vida había regresado como una tormenta implacable. «Tu madre está en peligro», exclamó Roberto, haciendo a un lado a los agentes. «No entendéis lo que está pasando aquí. Todo esto es un truco diseñado para destruirte. No podemos dejar que ellos...» Pero antes de que pudiera terminar, un ruido sordo llenó la sala. Las luces comenzaron a parpadear y un destello expelió una sensación de pánico. Javier observó, helado, mientras el hombre que había disparado, ahora atrapado entre los policías, se reía con una sonrisa siniestra. «¿Crees que puedes escapar de esto, Javier? Está lejos de terminar. Sabes más de lo que piensas, y el reloj está corriendo». Sin previo aviso, hubo un estallido. No era un disparo, sino una explosión. Una conmoción estalló, haciendo temblar el suelo. Polvo y fragmentos volaron en todas direcciones. Javier, en un acto reflejo, se lanzó hacia Ana y la protegió con su cuerpo, mientras la habitación se convertía en un mar de caos, gritos, empujones, gente tratando de escapar. Todo giraba. El humo llenó la habitación. Se hizo difícil respirar. En ese momento de confusión, el rostro de su padre se volvió una máscara de terror y urgencia. «Ve a la entrada. Tienes que salir de aquí. Ellos vienen por ti. No podemos quedarnos más tiempo». «¿De qué estás hablando?» El miedo aumentó y su corazón latía fuertemente en su pecho. «Ana está aquí. Lucía también». Más allá del ruido, algo captó su atención. Una figura se acercaba entre la bruma oscura. «¡Usted no puede escapar!», gritó. La voz era familiar, pero las palabras formaron un nudo en su estómago. Era Laura, pero ella no parecía la misma. Había un frenesí en sus ojos, una determinación inquietante. «¡Para, Laura! ¡No les hagas daño!». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el destello de una pistola en su mano. «No, por favor, ¿qué estás haciendo?». «Esto es por tu propio bien, Javier», respondió Laura. Su voz era un susurro que se mezclaba con el ruido de la explosión. Era como si hablaran en un idioma diferente. «Nunca quisiste ver la verdad. Tu familia ha estado manipulándote, y ahora es tu momento de decidir». Y ahí, justo cuando Javier comprendió la gravedad de la situación, todo se volvió nítido. Estando rodeado por un torbellino de confusión y caos, el impacto de las palabras de Laura resonó en él. Ella no estaba ahí para salvarlo. Era parte de todo esto. La luz intermitente reflejó en su rostro, revelando un brillo de misericordia y desesperación. Javier miró a Ana, que temblaba. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Un grito atravesó la atmósfera, agudo y desgarrador. Era Lucía. «Ana, mira». Javier se giró hacia donde Lucía apuntaba. Lo que vio congeló su sangre. Un hombre con un rostro familiar, el mismo que había estado detrás de la cámara en el evento. Lo miraba a través del humo. Pero lo peor fue la mirada de satisfacción en sus ojos. «Tú nunca te diste cuenta, ¿verdad, Javier?». El estruendo creció y lo atrapó. ¿Qué significaba eso? La verdad lo golpeó como un rayo. Tú eres parte de esto también». Y en ese instante, el mundo de Javier se desmoronó. Cada amigo, cada confidente, cada gesto de buena voluntad que había recibido se transformaba en mentiras. Había sido parte de un juego más grande,
uno que lo había llevado a este momento. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Los murmullos y gritos de aquellos a su alrededor se desdibujaban mientras su mente giraba a una velocidad insana. La confusión y el horror lo inundaron. ¿Podría realmente enfrentarse a esta pesadilla? La historia apenas comenzaba a desentrañarse, y la verdad que había estado buscando ahora brillaba con un brillo oscuro, como una sombra que amenazaba con consumirlo todo. ¿En quién podía confiar? ¿Qué secretos aún quedaban por revelar? La oscuridad se cernía sobre él, y Javier comprendía que no había escapatoria. Javier sintió que su mundo se desmoronaba mientras el hombre de traje oscuro lo miraba con una sonrisa burlona. «Tú nunca te diste cuenta, ¿verdad, Javier?» Los ecos de sus palabras retumbaban en su mente como un tambor. Tenía que hacer algo, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. Su corazón latía con fuerza. Ana y Lucía temblaban a su lado, la incertidumbre reflejada en sus ojos. «No podemos quedarnos aquí», Ana gritó, su voz casi ahogada entre el estruendo del caótico bullicio. «Tenemos que salir». De repente, la habitación se iluminó con los flashes de las cámaras y gritos desgarradores estallaron del exterior. Era un caos. Personas corrían en todas direcciones, pero el hombre se mantenía firme, mirándolos como si supiera algo que ellos ignoraban. Era demasiado. Javier sintió que la presión en su pecho crecía. «¿Qué quieres de mí?» Fue entonces cuando todo cambió. Una repentina explosión sacudió la casa. Las ventanas temblaron y una nube de humo envolvió la sala. El polvo llenó el aire, haciéndole toser. «¡Javier, ven!», gritó su padre, extendiendo la mano, atrapando su atención. «¡Sal de aquí!». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre de traje oscuro, que parecía estar orquestando todo, retrocedió, sosteniendo un dispositivo en su mano. «No es el momento para huir. Todo está a punto de desvelarse», decía con una voz amenazante. Otra explosión resonó, y la escena se volvió un desastre total. Gritos, caos, personas luchando por escapar. Javier se encontró perdido. «¡Mamá!», llamó, mi vista buscándola, pero la imagen de su madre caía en la memoria. ¿Qué había hecho? Ana lo sacó de sus pensamientos. «Mira», ella señalaba al hombre que había disparado, ahora aplastado contra el suelo por un grupo de agentes. Su mirada estaba llena de desafío, pero una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. «No creas que esto ha terminado, esto es solo el principio». Fue entonces cuando su padre, con un rostro de angustia, lo miró fijamente. «Él, Javier, él es tu hermano». La revelación lo golpeó como un puño. Las palabras no parecían encajar en su mente. «No, eso no es posible», gritó, negándose a aceptar la razón detrás de su imagen. «Tu madre me lo ocultó. Me dejó en el olvido para que él ocupara mi lugar, el lugar que me pertenecía», dijo el hombre, su voz resonando con una mezcla de resentimiento y satisfacción. El mundo de Javier se desvanecía, y el caos parecía cobrar vida propia en su interior. Ana y Lucía miraban con horror. Sus rostros palidecían al escuchar la noticia. Javier sintió que sus corazones se rompían. El aire se volvió espeso. «¿Cómo es posible? ¿Qué más me has estado ocultando?» «Ella no era la única que tenía secretos», murmuró su hermano. «Esto es más grande de lo que crees, Javier. La familia, los negocios, todo está conectado. Y tú solo eres un peón en este juego». Las palabras reverberaban en su mente. Se sentía manipulador, impotente, pero había algo más que estaba oculto. Algo oscuro que aún no había sido revelado. En medio de la agonía, algo dentro de él ardía. «No, no permitiré que esto me defina. No voy a dejar que manejen mi vida». Así, mientras el humo envolvía la sala y la habitación se desmoronaba alrededor de él, Javier hizo su elección. Sabía que debía encontrar su verdad, su lugar en todo este caos. «¡Vamos!», gritó, tomando la mano de Ana y tirando de ella hacia la salida. Las sombras se cernían sobre ellos, pero en su interior había un fuego recién encendido. Contra todo pronóstico iba a luchar.
La historia apenas empezaba a desatarse, y la revelación de su hermano era solo el giro más reciente en una trama que prometía oscuros secretos y terribles alianzas. ¿Estaba preparado para lo que vendría? ¿Podrían verdaderamente escapar de la oscuridad que los rodeaba? Se adentraron en lo desconocido, dejando atrás un mundo que había dejado de ser seguro. Javier y Ana, de la mano, corrían hacia la salida mientras el caos se desataba a su alrededor. El aire estaba cargado de polvo y humo, y el eco de gritos se mezclaba con el sonido de pasos apresurados. Las luces de las cámaras destellaban, y en medio de ese mar de confusión, la única certeza era el apremiante deseo de escapar. «No podemos quedarnos aquí», Ana exclamó con voz temblorosa, su mirada fija en la salida. Javier asentía, el corazón a 1000 por hora. Sin embargo, una sensación de peligro se cernía en el aire, como si las sombras mismas estuvieran conspirando contra ellos. «Lucía, ven», gritó, pero su hermana había quedado atrás, paralizada por el miedo. Con un tirón, Javier la arrastró hacia adelante justo cuando una puerta cercana se estrelló contra la pared, revelando a su padre. «Javier, es tu momento, tienes que enfrentarlos». Roberto hablaba con un fervor que Javier no entendía. Su voz era un grito de guerra, pero las palabras carecían de sentido. ¿Enfrentar a quién? Todo se estaba moviendo demasiado rápido. Ana sudaba a su lado, asustada. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, dejando caer su voz a un susurro. Javier no tenía tiempo para pensar. No ahora. La alarma sonaba y el peligro estaba al acecho. Fuera, el tumulto crecía. Los agentes policiales enfrentaban a los hombres de traje oscuro. Pero de repente, el caos se intensificó. Gritos desgarradores resonaron mientras todo se mezclaba en un torbellino de acción. «¡Mira ya!», gritó Lucía, finalmente avanzando. «Esos hombres están sacando armas». La imagen de las armas brillando bajo las luces del crujiente caos le heló la sangre a Javier. «¡No! ¡Hacia aquí!», gritó, empujando a Ana y Lucía hacia un pasillo lateral. Pero en ese instante, una risa burlona llenó el aire y todos se detuvieron en seco. El hombre en el traje oscuro, con ese aire despreocupado, les miraba. «¿Creen que pueden escapar tan fácilmente?». Su voz resonaba, llena de desdén. «La verdadera diversión apenas comienza». Pasaron segundos que se sintieron como horas. De repente, el hombre sonrió y su rostro se iluminó con un extraño brillo. «Miro hacia las sombras. ¿No se han dado cuenta? Todo lo que han vivido ha sido una mentira». Su frase caló profundo. Javier sintió cómo su piel se erizaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque su voz temblorosa lo traicionaba. Ana y Lucía se miraron entre sí, los ojos abiertos de par en par, llenos de confusión. «Tu madre no solo te dejó en la oscuridad, Javier. Ella ha estado guardando un secreto que involucra a todos ustedes». El hombre se inclinó hacia adelante, la sonrisa torcida en su boca. «Ustedes son los hijos de la verdadera organización, y cada uno de ellos ha estado trabajando para un fin, el tuyo». Las palabras chocaban en su mente como truenos. La historia que creía conocer se desvanecía rápidamente. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eres un mentiroso», gritó Javier. Pero las dudas comenzaban a formarse en su interior. Fue entonces que la atmósfera cambió repentinamente. Un grito desgarrador resonó en medio de la confusión. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura apareció en la penumbra. «¡Su madre!». «No», gritó mientras entraba, con las manos en alto. «Detente», decía, su voz llena de desesperación. «No los lastimen». Pero era demasiado tarde. Ana, atrapada entre la incertidumbre y el horror, observaba cómo la figura de su madre se colocaba entre ellos y el hombre del traje. «Esto es por tu propio bien, Javier. Ellos no saben la verdad. No puedes confiar en ellos». Las palabras de su madre resonaron, pero su tono parecía lleno de miedo. Antes de que pudiera procesar todo, el hombre dio un paso hacia adelante. «¿Y tú quién te crees, Clara? Pensaste que podrías ocultar la verdad para siempre. Pero ¿quién te protegerá ahora?
Cállate, Javier lanzó la advertencia, mientras el caos aumentaba a su alrededor. Su madre retrocedió, y la luz de la habitación parecía centellear a su alrededor, como si el destino de todos estuviera en juego. De repente, entró una ráfaga de viento, y el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un destello de luz atravesó la habitación, y una serie de disparos resonaron en el aire, desatando el pandemonio. «¡Mamá!», gritó, viendo cómo su madre caía de rodillas, un charco de sangre formándose rápidamente a su alrededor. «¡No!». La voz de Javier se transformó en un grito desgarrador. La revelación era devastadora. Ya no solo se enfrentaba a un enemigo externo, también la verdad que había estado ocultando su madre estallaba en su rostro. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?». De repente, todo su mundo se detuvo. El hombre oscuro sonrió, viendo la reacción de Javier, y se dirigió a él. «¿Ves ahora? Ellos nunca fueron lo que decían ser. Nunca serás libre de las sombras que tu madre ha alimentado. Bienvenido al verdadero juego, hermano». El tiempo parecía detenerse. La historia que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos, y los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo se alzaban frente a él. ¿Qué haría ahora? La verdad ya estaba fuera, y el momento decisivo se acercaba. La lucha no solo era contra los hombres que traicionaban su familia, sino contra sus propios lazos, su propia sangre. ¿Estaba preparado para pelear? La historia apenas comenzaba. El aire estaba denso, lleno de humo y miedo. La habitación parecía un campo de batalla en el que el caos reinaba. Javier sujetaba a Ana y Lucía con fuerza mientras miraba a su madre en el suelo. La adrenalina palpitaba en sus venas mientras una extraña mezcla de pena y determinación llenaba su corazón. El hombre del traje oscuro se acercó, una sombra en medio de toda la confusión, y con una sonrisa burlona continuó hablando sobre secretos y traiciones. «Deberías agradecerme, Javier. Sin mí, nada de esto saldría a la luz». Las palabras resonaban en la mente de Javier como un eco perturbador. Esa figura, a la que había visto como un mero enemigo, era un eslabón en la cadena de su oscura herencia. «¡Cállate!», gritó Javier, la rabia estallando en su interior. Miró a su madre, aún en el suelo, y sintió la urgencia de actuar. «Vamos a salir de aquí». Mientras se volvió hacia su padre, vio el rayo de determinación en su rostro. Sin pensarlo, junto con Ana y Lucía, se dirigió hacia la salida más cercana. Un golpe resonó, y la puerta estalló abierta. Un grupo de policías irrumpió, armados y decididos. «¡Quédense donde están!», gritaron, pero Javier no podía detenerse. Todo se sentía como un sueño agitado, y las imágenes se entremezclaban mientras corría hacia la salida. Ana y Lucía estaban a su lado, el miedo iluminando sus rostros. Cuando finalmente lograron salir al aire libre, la luz del sol les dio en la cara como un nuevo comienzo. Gritos y susurros de la multitud envolvían el lugar. Javier, Ana, Lucía. Voces les llamaban, algunas familiares, otras simplemente curiosas. En ese instante, su madre apareció detrás de ellos, aún temblando pero con una nueva chispa de determinación. «No pueden irse, no hasta que entiendan la verdad». Sus palabras flotaron en el aire y Javier se detuvo. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Ana y Lucía miraron a Javier buscando respuestas. «Mamá, ¿qué está pasando?», la angustia visible en sus ojos. «Hay alguien más involucrado, alguien que no debe ser ignorado», dijo su madre, con un tono entrecortado. Un silencio pesado se estableció mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre la magnitud de esas palabras. Sin embargo, el hombre del traje oscuro emergió de la penumbra, todavía sonriendo, pero ahora con un brillo de locura en sus ojos. «La familia siempre encuentra la manera de volver. ¿No es así, Javier?». La tensión eléctrica llenó el aire, y Javier supo que la elección que enfrentaba era más grande de lo que había imaginado. «No eres parte de nuestra familia», gritó Javier, sintiendo el ardor de su propia valentía. Con un movimiento decidido, dio un paso adelante. «Yo decidiré mi propio futuro». En ese momento crucial, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos.
La atención de la multitud se desvió hacia el enfoque y la incertidumbre creció. «Escuchen, la policía ha llegado», gritaron algunos, mientras otros comenzaban a dispersarse. El hombre del traje oscuro frunció el ceño y retrocedió, observando cómo las fuerzas de la ley se acercaban. La verdad de Javier resonó en sus entrañas. No eran sus secretos los que lo definirían. Él elegía luchar con cada fibra de su ser, por su familia y aquellos a quienes amaba. «Esto no ha terminado», murmuró el hombre, antes de desaparecer entre la multitud, dejando una estela de inquietud. Mientras se alejaba, Javier sintió que podían volver a respirar. Se volvió hacia su madre, lágrimas en los ojos. «Nunca más estaré a merced de secretos. Estoy listo para enfrentar cualquier verdad, aunque me duela». Y ahí, en medio del caos, con Ana y Lucía a su lado, supo que la historia de su familia no había terminado, apenas comenzaba. Mientras el sol brillaba sobre la angustia, un nuevo capítulo estaba esperando ser escrito en su vida. ¿Qué más descubrirían juntos? ¿Qué verdades aún se ocultaban? La historia apenas despegaba, llena de giros inesperados. Pero por primera vez, Javier sentía que tenía el control de su propio destino. Este es su momento, amigos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayúdalos a crecer. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Y recuerda, ahorra para las próximas historias, ya que la próxima vez podrás hacer clic en la emocionante historia que aparecerá al final del vídeo y seguir otra aventura igual o más emocionante. No esperes ni un segundo más y mantente conectado.